Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 55 del Baúl del Miedo. Soy Roberto y el día de hoy les tengo un episodio muy especial. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a nuestros orígenes. Como les dije, había estado un poco enfermo la semana pasada, entonces pues todavía no quiero grabar a cámara. Así que van a tener un episodio en audio como en los viejos tiempos. Y como en los viejos tiempos tengo un invitado que estuvo de hecho en el primer episodio, Pablo Díaz. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Que por lo que sé he estado creciendo, ¿verdad? Así es, ya imagínate desde aquellos viejos tiempos muy lejanos donde nos contaste en aquella ocasión de la reencarnación. Sí, me da mucho gusto que haya crecido tanto tu podcast, amigo. Así es, y es un gusto tenerte por aquí de nuevo. Y el día de hoy pues vamos a estar reaccionando a varias anécdotas paranormales que nos mandaron, pero además yo quería preguntarte, Pablo, ¿con qué persona acudiste para hacer tus regresiones a vidas pasadas? Porque te lo juro, mucha gente me ha preguntado eso y pues ahora sí que como yo no conozco a esa persona no sé darles el por qué. Pues es que, mira, ya tiene muchísimos años, ya van como 5 años, si no mal recuerdo. Y la persona con la que yo iba era mi psicólogo. Y da la casualidad que este psicólogo también estaba abierto como a ideologías alternas y un tanto esotéricas. Entonces con él me conecté muy bien, él me entendió muy bien y lo llevamos a cabo, pero en sí nada más hacerlo con un profesional de la salud mental, pero que esté abierto como que a esas terapias. Pues sí, porque incluso recuerdo que en ese episodio hablamos del libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, que precisamente era un psiquiatra, pero como lo menciona bien Pablo, pues tiene que ser con una persona que tenga un buen conocimiento de estas terapias, porque pues no cualquier persona evidentemente va a saber hacerlo de una manera correcta. Entonces lo ideal es que en el estado, ciudad o país donde radiques busques a un profesional de la salud que esté abierto a ese tipo de terapias y lo consultes. Sí, de hecho algo que no conté esa vez Ajá. es que esta persona estaba tan como... Bueno, es que es como un interés que debe tener esa otra persona, ¿no? Por estos temas. Sí. Y tenía como que tanto conocimiento de eso que al principio de la regresión sacó como una trompeta gigante, pero era una trompeta como con forma de J. Ajá. Entonces era como que angosta desde la boquilla y se iba abriendo como si fuera así un cuerno de la abundancia, ¿no? Como un cuerno, pero acababa en una como cosa como de... ¿Qué será? Unos 30 centímetros de diámetro. Abierta. Y esa, como cuando la soplaba, daba una frecuencia muy baja, que más que escucharla se sentía dentro de mí. Y como que me fue preparando durante un tiempo para entrar a la regresión, mediante ese y otros instrumentos. Así es algo muy curioso y yo creo que como bien mencionas es más vibración, ¿no? O sea, más sentías tú la vibración. Sí, la sientes por dentro. El sonido. No, pues muy interesante. Yo creo que próximamente estaría muy bien que pudiéramos traer el tema de las regresiones a vidas pasadas de nuevo aquí. Vamos a buscar, me gustaría que estuvieras tú y además buscar algún terapeuta. Así que si tú estás escuchando este programa y eres un profesional de la salud que esté involucrado en este tipo de estudios, pues contáctanos. Nos gustaría poder pues conocer tu opinión para saber más acerca de este tema. Pero ahora sí vamos con lo que nos gusta, que son las anécdotas paranormales. Y el día de hoy, Pablo, pues quiero mostrarte varias, de hecho son 3 anécdotas paranormales que nos ha mandado la audiencia. Las había tenido pues guardadas porque pues habíamos tenido tiempos muy ajetreados. Ya ves que estuvimos subiendo mucho contenido, entonces apenas esta semana que pues, lamentablemente me enfermé un poco, pues fue que pude descansar relativamente de subir contenido, pero fuera de eso pues había estado subido contenido continuamente.
Entonces, pues vamos a escuchar. Es la primera vez que yo también la escucho, así que vamos todos a escuchar esta anécdota del buen de Fucker Shit. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez soy yo, el de Fucker Shit. Esta vez les voy a contar otra anécdota. Esta anécdota ya en estas fechas está por cumplir ya varios años. Creo que unos 5 o 6. Y pues ocurrió en un lugar aquí en Valle de Bravo llamado La Peña, específicamente en un lugar que se hace llamar la Cueva del Diablo. Es un lugar muy estrecho que está ubicado a mitades de la subida para subir a la altura máxima que se permite. Y pues ese día fuimos mi hermana, una prima y mi tía. Y pues yo y mi hermana logramos distinguir un rostro ahí, en una piedra. Era un rostro muy definido, ¿cómo decirlo? Muy detallado y natural, porque no se veía ni siquiera esculpido o formado por manos humanas, sino que en serio no se veía ni siquiera con rastros de cincel o de picos, o no sé, algo con lo que se puede esculpir una piedra. La verdad sí se veía muy natural, se veían, pues, las rocas se veían muy naturales, parece que nunca las habían tocado. Y pues mi hermana y yo sí lo logramos ver. De hecho suena muy cliché, pero es cierto. Mi prima y mi tía no lo lograban distinguir, pero mi hermana y yo sí. Incluso llegamos a tomar una foto que al principio no quería enfocar, pero después, tomando cierta distancia y ciertos ajustes de la cámara, sí se lograba distinguir. Pero cuando se le intentó mostrar a mi hermana, a mi familia, no había nada en esa fotografía. Literalmente es como si hubieran tomado una foto a un lugar random donde no había prácticamente nada fuera de lo común, solo rocas. Yo la verdad no estuve en ese momento, pero me lo contó mi hermana y yo sí me saqué de onda porque pues yo sí lo vi. Y la verdad te digo que sí, se veía muy natural, se veía muy auténtico, se veía una formación muy perfecta. Y pues esa cueva tiene muchas leyendas, es como La Llorona, tiene muchas versiones, pero la que más se me ha quedado es la de que unos ladrones intentaron huir y escondieron oro robado ahí. Eran lingotes de oro que se dice que están al fondo de la cueva, más no creo que alguien haya llegado a más de 5 metros, porque la verdad es un lugar muy estrecho y pues, te sientas muy claustrofóbico, te hace falta mucho el aire, no hay mucho oxígeno ahí adentro, y más que el ambiente se siente súper pesado. Y pues sí, dicen que tiene una salida, más no recuerdo dónde. Mi abuelo es el que me contaba mucho de eso, más no recuerdo bien, pero es un lugar muy misterioso y creo que voy a ir a ese lugar y voy a intentar hacer una expedición, y espero no ir solo porque sí es un lugar muy extraño. Pues lo acompañamos, ¿no? Pero Sí. bueno, esa es la historia, Roberto. Muchas gracias por invitarme a tu canal otra vez, y un saludo a todos los oyentes del Baúl del Miedo. Y si vienen de mi parte, pues suscríbanse a este canal que está muy chido. Yo la verdad salgo de aquí muy enterado de temas de los que ni siquiera tenía conocimiento. Y eso que a mí me interesa mucho el terror desde hace ya muchos años. Pero bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los colegas del Creepyverso. Y pues espero colaborar con ustedes pronto. Nos vemos. ¿Qué te pareció esta historia, Pablo? Yo creo que es algo que suele pasar, ¿no? Incluso en la región de Tula. No sé si ya te he contado la historia del Cerro del Jicuco. No. Pues esta historia me recuerda mucho precisamente a las que nos compartió el buen Fucker Shit, que le agradezco pues las grandes palabras, y claro que como siempre pronto estaremos colaborando, ya que esté un poquito mejor. Que les digo, ya me siento un poquito mejor. La verdad no quise grabar la semana pasada porque si no hubiera estado todo el tiempo como Lolita Ayala y pues no queremos eso. Pero como te estaba diciendo, tiene una conexión con esta historia que ocurrió también allá en Tula. Se dice que este cerro, que se llama el Cerro del Jicuco, cada cierta fecha, que de hecho está relacionada con los equinoccios y los solsticios, me parece que es el solsticio,
cuando dice la leyenda que se abre una cueva dentro de esta montaña y se supone que, como bien mencionan, hay tesoros adentro, ¿no? La leyenda acá dice que tienes que entrar tú al revés, o sea, como tipo Medusa, ya ves que no podías voltear a verla. Ajá, ¿de espaldas? Entonces tienes que entrar de espaldas porque si tú volteas, lo que va a pasar es que te quedas ahí atrapado. O sea, ahí no te haces piedra, pero te quedas atrapado hasta que se vuelva a abrir esa puerta y eso si alguien abre, ¿no? O sea, porque si se abre y no sabe salir, pues está cañón, ¿no? Pero también me recuerdo que un amigo allá de Michoacán me compartió una historia de un cerro que también es muy muy parecida. Eso me remonta a algo que estábamos viendo hace ratito, que nos habla de toda esa arqueología, de esa historia antigua de los lugares. ¿Crees que estas cuevas tengan ciertas características? Pues puede ser, ¿no? Tendríamos que ir con un profesional que sepa mucho de arqueología o un historiador para entrar a la cueva. Porque es curioso, ¿no? Como se repite esa misma historia de diferentes formas, pero, o sea, prácticamente es la misma historia en diferentes lugares que no tendrían conexión. Sí, es como las leyendas del diluvio que todas las religiones y todas las culturas del mundo, o la mayoría, tienen. De que un dios inundó toda la tierra para repoblarla de nuevo. Entonces estaría muy interesante poder también acompañarte de Fucker Shit. Nos avisas si vas a ir pronto a este lugar para poder grabar algo. La verdad estaría muy interesante. Y también posteriormente yo invitar aquí a Pablo, ¿no? Para que acudamos a esta que está aquí muy cercana en el estado de Hidalgo. Si ustedes tienen el placer de poder visitar, pues está ubicada en la ciudad de Tula de Allende, entre los límites de, me parece que es Mixquiahuala y Tula. Entonces ya saben, si pueden visiten ese lugar que es muy muy bonito. Vamos con la segunda anécdota de la noche que nos la manda David Rubio. Vamos a escucharla, se las voy a poner para que nuevamente reaccionemos a ella. Hola, yo soy David del canal David Rubio Misterios y hoy voy a contar mi historia paranormal aquí en el canal de mi amigo Roberto Tristán, El Baúl del Miedo. Tal vez mi historia no es la más aterradora que se haya contado en este canal, pero sí es una historia que hasta el momento yo no le encuentro alguna explicación lógica. Esto pasó hace como 4 años aquí en Atlanta. Yo vivía con unos tíos y ellos me rentaban la parte del basement. Y aquí en Estados Unidos la parte del basement es conocido como el sótano. Y algunas casas pues tienen entrada y salida directa del basement para que no se utilice la puerta principal. Y era la parte en donde yo rentaba. Pero un día unos amigos fueron como a las 12 de la madrugada a visitarme y ocupaban entrar al baño. Así que yo les dije que fueran a la puerta del basement y que yo les abriría. Hasta que salió mi tío y me dio permiso de que ellos entraran por la puerta principal. Ya en el momento que yo salía a avisarles de que podían entrar por la puerta principal, escuché un grito de mujer. Pero fue un grito de mujer como que alguien había espantado a alguien, un susto de alguna mujer. Como asombro, ¿no? Pero yo lo escuché como a 6 casas de distancia. No fue un grito cercano, yo lo escuché a la lejanía. Pero en ese momento veo que mis amigos vienen todos agitados, como que algo los había espantado. Ya cuando se acercan conmigo, pues les pregunté qué les había pasado o por qué estaban todos agitados. Y en ese momento ellos me preguntaron que si no había escuchado yo el grito. Y les dije, sí, yo lo escuché, fue un grito de mujer, lo escuché a lo lejos. Pero ellos me cuentan que ellos no lo escucharon a lo lejos, sino que lo escucharon como que alguien les había gritado en la espalda. Y en el momento de voltear no vieron a nadie y estaba todo completamente oscuro, pues como les digo eran las 12 de la madrugada. Y ahí fue el por qué decidieron, pues por el susto, decidieron correr. Y pues últimamente con esto de los videos paranormales que hago para mi canal y con las leyendas que he escuchado, pues sí se me hace un poco similar como por ejemplo la leyenda de La Llorona. Ah, sí. Pero en la parte donde si se escucha lejos es porque está cerca
y si está cerca es porque está lejos. O sea que estaba cerca Pues de él. cada vez que Ajá. lo pienso, pues sí me da un poco de nervio. Sí, porque estaba cerca de él y no el de que sus lo escuchó amigos, ¿no? lejos fui Ajá. yo. Y si se hace caso a la leyenda, posiblemente estaba más cerca de mí que de mis amigos. Que para ellos fue un grito que me cuentan que alguien les gritó directamente en el oído. Pero como ellos me dicen, no vieron a nadie, no escucharon que alguien se les estuviera acercando. Y pues esta es mi historia. Tal vez, como les dije, no es la más aterradora, pero sí es una a la que todavía no le encontramos lógica cada vez que hablamos de ella. Y pues espero próximamente poder platicarles un poco más de algunas más historias que me han pasado. Y pues no me queda más que darle gracias a Roberto por su espacio aquí en su canal. Suscríbanse, denle like y compartan el video. Yo soy su amigo David y pues nos vemos hasta la próxima. ¿Qué te pareció, Pablo, esta historia? Pues realmente yo creo que todas las historias son importantes, no es como que alguna sea más o menos aterradora. Para mí, o sea, yo ahorita les comparto, ¿no? Yo creo que estos episodios hechos a la antigua me gustan bastante porque pues tú ejercitas mucho el oído, ¿no? O sea, yo ahorita que estaba escuchándolo con Pablo, me estaba imaginando, ¿no? De repente que estás aquí en la calle en la noche. Y se lo juro que sí me dio un poco de miedo cuando dijo que estaba justo atrás de sus amigos. Y cuando hicimos lo del razonamiento, precisamente de lo que habla de la leyenda, fue como que, ay, caramba. Sí, de hecho me recordó una cosa que una vez me pasó y creo que no te la he contado. A ver, cuéntanos, Pablo. Estaba en casa de mis abuelos y la casa de mis abuelos es de 2 pisos. Entonces la sala de televisión está en el segundo piso. Y yo estaba con mi hermano. Yo estaba dentro de una recámara y mi hermano estaba afuera en la sala viendo la televisión. Entonces yo estaba acostado boca abajo y como que con los brazos colgando, agarrando el teléfono y viendo hacia el teléfono. En eso empiezo a escuchar un llanto de una mujer, pero un llanto así de lamento, pero feo, o sea, triste. No me dio miedo. No normal, ¿no? Ajá, pero fíjate que en ese momento no me dio miedo, nada más como que dije, ¿quién está Cámara. llorando? Ajá, pero una voz como de un llanto como de una mujer joven y estaba así como que un súper lamento, así un llanto con muchísima tristeza, pero lo raro es que nada más lo escuchaba en mi oído izquierdo y de hecho hasta como que me daban cosquillitas en mi oído izquierdo y en el derecho no escuchaba nada y volteé la cabeza hacia los lados, me levanté de la cama y seguía escuchándolo en mi oído izquierdo. Y le digo a mi hermano, oye, gordo, a ver, baja la tele. Y ya bajó la tele, me dice, ¿qué? Le digo, ¿no escuchas? Me dice, no escucho nada. Le digo, está llorando una mujer. Y yo en todo ese tiempo lo seguía escuchando, pero nada más en mi oído izquierdo. Le digo, ¿no escuchas que está llorando una mujer? Me dice, no escucho nada. Y ya la tele tenía mute y no escuchaba él nada. Y yo nada más lo escuchaba en mi oído izquierdo. Y ya de repente el llanto cesó. Y ya no se habló del tema. ¿O Ajá, pues no se habló del tema. Mi hermano así como que lo dejó pasar. Me dijo, qué loco. Pero no encuentro ninguna explicación porque en esa casa pues no ha muerto ninguna mujer, ni hay nada como que extraño que haya pasado ahí. Ajá, no hay más ninguna que leyenda. O sea, sí han pasado cosas, pero no ninguna que tenga que ver con llantos de mujeres o con una mujer. Pues yo creo que sí es posible lo que se dice de ese fenómeno, ¿no? De nuevamente, imagina, y fue sin querer, ¿no? O sea, yo al principio le decía a Pablo que quería hablar precisamente de un tema que se me hizo interesante porque hay una serie que estamos viendo. ¿Cómo se llama la serie que me recomendaste? Está en Netflix, de hecho, para que... algo del apocalipsis. Es una serie reciente de un investigador, un periodista que habla acerca de pues descubrimientos históricos, arqueológicos que podrían cambiar totalmente pues la concepción de lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces él habla precisamente de que en muchas culturas, en muchos monumentos a lo largo del mundo, pues existen ciertas historias y ciertos mitos muy similares. Él ya a lo mejor habla muy específicamente de las construcciones, ¿no? Y de ahí nos sabrás explícanos un poquito de esta serie, tú que ya la viste. Nada más para que la gente que le interese buscarla, pues pueda verla. ¿Qué fue lo que te gustó a ti? ¿Qué te envolvió? Si no me equivoco se llama el apocalipsis de la antigüedad, pero puede que me esté equivocando. Y me gustó que él habla de que normalmente se cree que los humanos estábamos apareciendo en el planeta como los 5 o 6 mil años hace como 5 o 6 mil años. Y él lo que propone es que aparecimos o incluso había una civilización entera y avanzada antes de la última, creo que es... ¿Era glacial? Ajá, antes de que se derritiera el hielo, todo el hielo otra vez. Entonces, pues sí,
él va con profesionales, pero son profesionales geólogos y no son arqueólogos, porque de hecho los arqueólogos lo tachan como de loco. Dicen, este cuate pues está tocado, ¿no? Y lo que está diciendo no tiene ni base ni sustento científico, pero él va acompañado de profesionales con equipos de última generación que como que pues no hay ni cómo decirles que no, porque tienen los estudios ahí en las manos. Ajá, sí, es lo que se me hizo muy, muy interesante, porque no es solo... A lo mejor sí en los 90s, 2000 la gente podría pensar eso, ¿no? Que solo era un loquito más del centro, pero realmente, por ejemplo, se mete realmente a estudiar la huella de carbono de todas estas construcciones, y lo interesante es que se descubre, por ejemplo, no sé, ¿cuál fue de los templos los que has visto? Que a mí me gustó mucho el de Cholula. Se me hizo muy interesante todo lo que habló acerca de que normalmente las pirámides se construyen arriba de pirámides, por lo tanto dentro de la pirámide de Cholula, que por cierto me parece que es la más grande, ¿no? O sea, no la más alta, sí, es la construcción más grande a nivel mundial. Entonces es muy interesante toda esa cuestión, que de hecho va muy acorde también con pues cierto conocimiento, ¿no? Que se brinda dentro de la masonería, que es toda la parte de los templos. Es muy muy interesante ese tema. De hecho, cuando estábamos viendo, creo que el primer capítulo habla de un sitio arqueológico que se llama Gudang Padang en Indonesia, o cerca de Indonesia. Y estábamos viendo como que se supone que son como piedras de prismas basálticos cortadas a metro y medio, según la serie, ¿no? Y están acomodadas de cierta manera, que es como en la cima de una montaña. Pero cuando estaban haciendo la reconstrucción por computadora, nos dimos cuenta, Roberto y yo, de que tenía la forma de un templo masónico. Sí, precisamente, que viene de la concepción del templo de Salomón, que pues ya ven que principalmente fue como el primer templo dedicado a Dios en la tierra. Pero lo interesante es eso, ¿no? Cómo es que todas estas culturas es más que evidente que son culturas solares, yo creo que precisamente de ahí es de hecho, de que viene esa forma. Ellos decían que pues, obviamente era un templo, ¿no? Porque ahí se adoraban cosas o se hacían como que... No sé, como que era... Sí, eran... un centro ceremonial, ¿no? Centro ritualístico. Pero lo que nos pareció curioso es que tiene la forma de los templos que todavía se siguen usando. Pero lo más curioso es que dice esta persona que ese templo se creó hace unos 12.000 o 11.000 años. Entonces, hace 11.000 o 12.000 años tenían este conocimiento que tenemos todavía nosotros. Exactamente, y eso se me hizo muy interesante porque él lo que propone es que la evolución no fue totalmente lineal, ¿no? Como lo propone como, pues, ¿qué sería el conocimiento moderno, por así decirlo? Él nos dice que el conocimiento, más bien que la evolución no fue lineal, sino que, como siempre ha pasado, y pone el ejemplo de que ahora coexistimos con ciertas tribus en todos los países, ¿no? Que las civilizaciones siguen coexistiendo con tribus que siguen manteniendo sus costumbres y usos antiguos. Por lo tanto, el postulado que él dice es que pudo haber pasado eso en la antigüedad, ¿no? Que a lo mejor para los historiadores, para los arqueólogos, dicen que hasta cierta edad, que me parece que es lo que dicen, ¿no? Que hasta cierto año empezó a haber aparición de los humanos. Hasta antes solo eran recolectores y cazadores, ¿no? Sí. Pero este tipo de descubrimientos van como que van en contra de esa teoría. Pero lo interesante es ver dentro de todos estos capítulos, que les digo, ustedes pueden verlos, se encuentra la serie en Netflix, cómo es que con pruebas científicas, o sea, no nada más lo dice porque sí, va desmitificando cada uno de estos descubrimientos históricos, y que realmente si se le diera la seriedad histórica y científica incluso, ¿no? Porque muchas veces se encuentra con que las mismas personas del lugar pues no quieren o no tienen interés, ¿no? Realmente el seguir descubriendo más de lo que ya nos dice la historia. O sea, como que no van más allá de lo que ya les dijeron. Entonces lo interesante es que se pudiera hacer imagínense, ¿no? ¿Qué descubrimiento científico tan grande sería? O sea, cambiaría totalmente la concepción de la historia. Sí, de hecho a mí me gustó mucho porque... por ejemplo, en la serie de los antiguos astronautas de History Channel, siempre son teorías que salen de la mente de alguien, como que empiezan a decir, ¿y si esto? ¿Y si fuera esto o lo otro? Pero este personaje pues no lo hace así. Él agarra y va con equipo científico o le dan las pruebas científicas y que dice, aquí perforamos
Y las muestras que salen de esta perforación nos dicen que esta construcción tiene alrededor de 12.000 o 20.000 años, cualquiera de esas Sí, cosas. por ejemplo, se me hizo interesante esa parte que me parece que fue mediante vibraciones sísmicas que pudieron de alguna manera sacar como un ultrasonido de la tierra debajo de ese monumento ubicado. ¿Dónde era? Sí dijiste bien el nombre. Cerca de Indonesia, Gudang Padang. Ajá, exactamente ese monumento. Hacen un estudio de la tierra porque pues, literalmente lo curioso es que fueron, punto que van escarbando y todo eso y empiezan a descubrir ciertas edades, ¿no? Pero lo que se les hizo curioso es que empezaron a encontrar restos de edades que no coincidían con lo que decía la historia, ¿no? Con lo que encontrabas ya preestablecido. Entonces usaron todas estas herramientas científicas para poder descubrir que databa de mucho más tiempo y además que no era solo, o sea, porque por fuera ves las piedras, ¿no? Pero adentro de esto tenía toda una estructura, pues sí, religiosa de cierta forma, porque estaba todo formado sobre una cámara interna y se empezaba a subir y ahí era lo que él mencionaba, ¿no? De que normalmente se construían pirámide sobre pirámide o construcción sobre construcción. Sí. Y eso mismo encontramos precisamente en la pirámide de Cholula. Que de hecho, pues ahí estábamos pensando, ¿no? En cómo fue que llegó a hacer toda esa conquista religiosa, ¿no? Porque no solo fue... O sea, fue terrible lo que pasó ahí realmente. Pues conquista religiosa y destrucción cultural. Así es, ¿no? Porque imagínense arriba de que fue uno de los templos... El templo más grande, la construcción arqueológica más grande del mundo. Pues hubo una iglesia que imagínense si estuviera como recién se descubrió, o sea... Si no hubiera sido saqueado ese lugar, si no hubiera sido robado, ¿cómo sería? Que el conocimiento que tendríamos todavía. Así es, y me parece que imagínense, hay 8 kilómetros de túneles debajo de la pirámide que fueron obviamente escarbados por arqueólogos mexicanos en su mayoría, que es muy interesante, ¿no? Descubrir todos esos secretos que están adentro de todos los monumentos. Pero bueno, Pablo, vamos con esta última historia de la noche que nos la manda Miguel de Le Temes a lo Desconocido Podcast y nos dice: te envío esta historia que me pasó. Si es mucho texto, también hice un video contando con la historia y fotos, ese pues posteriormente lo vemos, ahorita voy a leer. Y esto va así: tomé constancia de esta historia en finales de febrero del año 2013. Mi mejor amigo Antonio, tenía una pareja en aquella época de nombre Nadia. Ella siempre decía que en su casa pasaban cosas raras, se movían las sillas, le lanzaban cosas, escuchaban que alguien caminaba en la madrugada y alguna vez vieron una especie de duende rojo bailando en la ventana del tercer piso. Pero lo que más le llamó la atención era que soñaba con un felino que se transformaba en persona y le decía: algún día serás mía y estaremos por siempre juntos. Ella lo tomaba como un sueño peculiar, pero decía que era constante. Mi mejor amigo Antonio me cuenta todo esto y yo no le creí para nada, hasta que me invitó a la casa de Nadia. En la noche, yo fui y también estaba su mejor amiga Ale. A todo esto, Ale es una persona que tiene la capacidad de ver fantasmas y sentir energías, sean de alto o bajo astral. Estábamos en la sala jugando Jenga, cuando de pronto nos lanzan un carro de juguete desde lo que parecía provenir del baño. Éramos los únicos en la sala, pero lo más peculiar es que no había niños en esa casa, y nadie desconocía totalmente el origen de ese juguete. Dieron eso de las 11 de la noche y tuvimos que salir, porque Ale no se sentía bien. Decía que veía una especie de hombre gris en la cocina, que solo estaba parado como mirándolos. Pasaron los días, y llegó el primo de Ale, César. Él venía de un lugar del Perú donde se practica muy fuerte toda la cuestión del curanderismo y la brujería, puesto que toda su familia se dedicaba a eso. Cuando le presentaron a Nadia, ni bien le tocó la mano, él le dijo: tú tienes algo que te acosa, ¿verdad? Y ahí es donde Nadia le cuenta todo y deciden ir a su casa. Ya en la casa de Nadia nos atiende su mamá. Todos pasamos, pero César se queda en la puerta, como que no podía o no quería pasar. Después de unos segundos él pasa y nos dice que le estaba pidiendo permiso a un señor, pero no había ningún señor. Bueno, en el plano físico no. La mamá de Nadia pide que se lo describa. César lo hace y era el abuelo de Nadia. Su madre se emocionó al saber que su papá aún sigue con ella, y también le dijo que no lo puede dejar pasar a la casa porque hay algo muy fuerte que no lo deja. Ya dentro él pregunta: ¿quién es el novio? Yo señalo a Antonio, y César le pregunta agarrándole de la muñeca si quiere ver o sentir. Él decide ver.
Y aquí es donde les dejo una pregunta. ¿Qué hubieran escogido ustedes? A ver, ¿qué hubieras escogido tú? Híjole, yo ¿Sentir creo o que... ver? No, porque qué tal y se siente muy pesado, muy triste, mucha ira, no sé. Pero imagínate ver también. No, pues sí, igual lo que sientes pues pasa, ¿no? Pero lo que ves no se te olvida. O sea, si hubiera estado difícil, yo creo que hubiera elegido ver también. Sí, igual me iría por ver. Ustedes en el público comenten qué hubieran escogido. César lo lleva por toda la casa. Antonio cuenta que en ese pequeño viaje él sentía que lo jalaban del pantalón, que lo llamaban, como la temperatura cambiaba y un olor nauseabundo que se sentía por el tragaluz, que ahí es donde determinan que hay una especie de portal abierto. Y esto es cierto, o sea, a mí me ha tocado estar en lugares que pues no están tan bonitos y sí es cierto que se puede sentir que la temperatura baja o olores que son muy muy fétidos. Continuando con la narración, dice: es en eso cuando César determina que en la casa hay 3 seres. El primero es una mujer de blanco que no es hostil. El segundo es un ente que se ha enamorado de nadie y vive en su cuarto. Y el tercero no sabe qué es lo que es, pero no es un fantasma. Es entonces cuando César decide hacer un ritual con un cigarro para que el ente que acosa a Nadia la deje tranquila. El ritual constaba en que ella tenía que fumar todo un cigarro sin botar las cenizas. Y yo pude tomarle una foto. Por la cara que se ve en las cenizas, a los 2 días notamos la segunda cara, que se ve en la parte de abajo, y también los muchos rostros que se muestran afuera en la parte oscura. Te invito a que pauses el video. Bueno, estas instrucciones nos las ponen porque, como les comento, hay un video que pues estaría muy interesante poder reaccionar. De hecho, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este interesante relato que estoy seguro que les está aterrorizando. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Regresamos de esta pequeña pausa. La verdad que este relato está muy, muy interesante. Pablo, ¿qué te ha parecido hasta el momento? Pues hasta el momento creo que es de las historias más aterrorizantes que has tenido aquí en el podcast. Sí, incluso yo le estaba diciendo ahorita en esta pequeña pausa que hicimos que hasta leerlo, porque pues si escuchan como que no lo estoy diciendo así tal cual perfecto, pues es porque lo estoy leyendo tal cual me lo mandaron. Continuamos. Es entonces cuando César decide hacer un ritual con un cigarro para que el ente que acosa a Nadia la deje tranquila. El ritual constaba en que ella tenía que fumar todo un cigarro sin botar las cenizas, y yo pude tomarle una foto por la cara que se ve. En las cenizas a los 2 días notamos la segunda cara, que se ve en la parte de abajo, y también los muchos rostros que se muestran afuera en la parte oscura. Te invito a que pauses el video y le hagas zoom. Puede ser para idolias, pero no deja de ser aterrador. Si logras verla, te invito a que lo comentes, y si piensas que es Photoshop, te muestro esta otra foto que muestra la fecha aproximada en la que fue tomada con un iPhone 4S. Saca tus conclusiones. Luego, ya que se consumieron las cenizas, las botó a un papel, las dobló y luego hizo como una especie de cánticos. Y cuando la volvió a abrir, se vio claramente una especie de felino, con algo parecido en la cara del cigarro. A esa no me dejaron tomarle foto. Luego la quemó, si no mal recuerdo. Dio la medianoche y se escuchó un ruido muy fuerte, como si un mueble bien grande se hubiera caído. Seguido a eso unos pasos como corriendo. En eso, cuando César entró con una cara de pánico, de pavor, nos dijo que saliéramos de la casa inmediatamente. Honestamente me transmitió mucho miedo. En ese momento pensé, ¿qué habrá sentido esta persona que definitivamente ha visto cosas inimaginables para ponerse así? Ya en la casa César nos dice que eso era un demonio y que su nombre era Baphomet. Es en eso cuando su mamá se quiebra en llanto y nos cuenta una historia muy macabra. Nos dice que muchas generaciones atrás sus familiares, una brujos, y una de ellas ofreció a ella y a su hermano a este demonio con el fin de conservar la juventud y tener mucho poder, y que antes de que fallezca su hermano, ella cuenta que tuvo un episodio. Nos dice que en su adolescencia él estaba muy atraído por todas las cuestiones satanistas. Hasta tenía un Apolo o una playera con la cara de Baphomet estampada. Cuenta el hermano que se despierta porque el cuarto estaba con una luz roja, color sangre en toda la habitación.
La luz venía de la cara de este polo o playera y no era un polo que despedía luces. Cuenta que estaba pegado a la pared y el estampado quería salirse del polo despidiendo una luz roja por los ojos. Su hermano en shock porque no creía lo que estaba viendo, cuando de repente escucha que este demonio le dice: tu alma será mía, nunca tendrás descanso, ya estás condenado. Su primo también se despierta y ven juntos cómo este demonio se reía de ellos. Disfrutando del miedo, ellos obviamente gritando despavoridos, su mamá entra y ve cómo el polo cae y la luz roja desaparece. Luego los niños cuentan todo lo que vieron y ella indagó en su familia y fue que dio con esta información. Pasaron los años y su hermano falleció en un accidente de tránsito. Su mamá creyó que encomendándose a Dios ya no tendrían problemas, pero ahora estaba viendo cómo es que ese demonio quería cobrar la alma de su hija. Todos en la sala estábamos en shock, incluyéndome. Es cuando César decide limpiar la casa y nos pidió a Antonio y a mí tomar fotos de toda la casa, de cada rincón. Ahí es cuando al día siguiente lo hacemos y Antonio toma una foto muy fuerte en la que cantamos a la mujer de blanco, duendes y además como una especie de silueta de demonios pequeños en el ropero del primo de Nadia. En una siguiente entrevista que él les cuente de primera mano qué vio y sintió esa noche. César tuvo que pedir la ayuda de su familia porque él no podía solo, y lo hicieron en el transcurso de varios días. En esos días su abuela, su mamá y Nadia dormían en un cuarto del primer piso. Ellas sentían cómo bailaban en el techo, tocaban su puerta y escuchaban risas en la sala. Hasta que por fin lograron limpiar la casa totalmente. Pero acá no termina la historia. Años después me entero que su primo fallece en un accidente de tránsito, justo como murió el hermano de Nadia. Puede que haya limpiado la casa, pero parece que el pacto aún no se rompió. De Nadia no sé nada mucho, solo sé que vive en el extranjero y de los demás involucrados que aún siguen con vida. Wow. No, la verdad que esta historia ha sido, pues sí, como bien comentas, de las más interesantes. De hecho, hasta a veces te ponen acá la piel de gallina, ¿no? El poder conocer este tipo de cuestiones. Dime, Pablo, ¿qué piensas de esta historia? Honestamente, amigo, me acaba de dejar como sin palabras. Y aparte siento que este final, o sea, como yo no me esperaba realmente el final, porque como les digo, todo esto está haciendo, es la primera vez que yo había visto el correo, leí toda la parte del principio, que fue lo que les comenté, pero no había terminado de leer la historia porque pues no había podido, pero está muy buena, de verdad. Yo creo que sí puede pasar, incluso me recordó un poco a una película, ¿no? A la de Hereditary, que al final, no sé si la has visto, que descubren que como que su familia estaba relacionada con una secta. No. Una cuestión así, pero el simple hecho, ¿no? De encontrar al final este origen, porque pues empezó a tener como muchas desgracias, pero ya con este final como que queda claro de dónde venía todo eso. Sí, por eso es importante no hacer como que pactos ni nada de esas cosas si no tienes ni el conocimiento ni idea de lo que te puede pasar. No, sí, porque a mí se me hizo, o sea, yo ahora sí que opinando ya después de haber escuchado toda la historia. Cosas que tú sabes. Ajá, lo del ritual del cigarro a mí sinceramente se me hizo muy débil, ¿no? Como mi suposición es esta, ¿no? Que a lo mejor sí había un espíritu y la cuestión del sueño yo siento que a lo mejor pudo haber sido un sucubo, ¿no? Porque ya ves que estos tipos de demonios atacan en el sueño y precisamente, obviamente es con personas del sexo opuesto, ¿no? A una mujer pues se le va a aparecer un hombre y a un hombre una mujer. Pero por ahí se me hizo que iba porque ya ves que dijo que había una que no tenía forma como tal cual de un humano, ¿no? Sí. Que tenía forma de, ¿qué dijo? De felino, ¿no? No, el felino eran sus sueños. Pero por eso te digo, o sea, que precisamente a lo mejor este ente fuera un sucubo. No recuerdo si el término sucubo o incubo, como les digo, se refiere a hombre o mujer, pero pues ustedes entienden, ¿no? En general este tipo de demonios aparecen en sueños buscando, pues sí, recrear un acto de reproducción con la persona a la que están acosando en sueños. Entonces yo por esa parte creo que quizás eso podría ser la explicación de esos sueños extraños. Y precisamente cuando empieza después a hablar del descubrimiento de este tipo de demonios, que hay que recordar que precisamente igual Baphomet pues no es una figura que sea tal cual mala, ¿no? Si hablamos de la que hizo Eliphas Levi, que es la concepción incluso que existe en la masonería, pues obviamente no es nada malo, pero me imagino que en este caso a lo mejor pues se suelen confundir las personas y no saben evidentemente los nombres quizás de los demonios y pues como que a cualquier demonio le dicen ese nombre, ¿no? Pero bueno, aquí sería interesante incluso el poder
como bien nos comenta esta persona, pues hay video, hay fotos de toda esta cuestión. Entonces pues muy pronto, y pues espero que puedas estar, Pablo, aunque sea acompañándonos vía Zoom, alguna cuestión, para que puedas escuchar pues de viva voz, ¿no? Esta historia muy interesante que de verdad no sé qué decirles, amigos, me quedo impactado. Sí, estuvo bastante interesante y súper terrorífica. Yo jamás me imaginé que el primo también se fuera a morir. Fue sí, como... ¿no? Porque ya hasta parecía Cañitas. Ajá. Sí, o sea, yo pensé que se había arreglado todo y de repente, pum, se murió el primo igual. Sí, no, como que sí, ese desenlace sí estuvo muy bueno, amigos. Pues espero que les haya... ¿Quién sabe qué habrán hecho esos chavos, no? O sea, ¿quién sabe a qué figura le pactaron, güey? Sí, es lo que te digo, porque que bueno, al final de cuentas es la intención que tengan, ¿no? Más bien que quién sabe qué intención o qué fue lo que hubo dentro. Punto que no fue Baphomet y que ellos vieron el arquetipo de Baphomet como alguna otra figura. Porque pon tú que hasta fueron al mercado y compraron la primera figura que pensaron que era diabólica, ¿no? Pero lo que cuenta es la intención, ¿no? Y ese pacto que hicieron, ¿qué habrá sido lo que pidieron? Sí. Para que fuera tan largo ese pacto, porque me imagino igual que debió haber sido un pacto de sangre. Sí. Por todo las características que nos dijo, me imagino que fue un pacto de sangre. Sí, por todo lo que les pasó, pues sí estuvo bastante, pues, o sea, me dejo así como sin palabras, pero pues estuvo fuerte. Sí, no, y todavía esa cuestión, ¿no? De cuando hace la pregunta, ¿qué hubieras preferido tú ver o sentir? Sí. Sí, es así, fue como a ver, transpórtate de nuevo a esa situación. Pon tú que puedes ver qué es lo que está pasando o sentir. ¿Qué hubieras preferido? ¿Seguirías? Ya que conociste toda la historia, ¿qué hubieras preferido ver? Yo creo que seguiría prefiriendo ver, porque si tú eliges sentir, le estás dando como que entrada a tu cuerpo y a tus emociones. Y en cambio, si lo ves, pues te va a dar miedo y todo, pero nada más lo estás viendo. No estás permitiendo que entre a cambiar tus emociones. Pues realmente les digo nuevamente, quedamos impactados. La verdad, si tienen más historias así, pues ya saben que pueden enviarlas al correo. Por mi parte, yo creo que sería todo. ¿Algún mensaje, Pablo, que quieras dejarle a nuestra audiencia después de esta aterradora noche? Sí, que se suscriban a tu canal. Para que sigan teniendo estas historias tan buenas que está compartiendo Roberto. Pues muchas gracias a todas y a todos los que estén escuchando todavía hasta estos momentos del programa. Como bien les digo, pues no lo grabé en video porque aparte de que sigo medio enfermo, pues es una solicitud expresa de nuestro querido Pablo Díaz para poder aparecer. Imagínense ya cuántos episodios, ya en el episodio 55, tardamos 54 episodios para que pudiera aparecer de nuevo Pablo Díaz. Pero creo que ha sido un buen episodio, espero que ustedes igual lo hayan disfrutado. Y les deseo que tengan una excelente noche. Adiós. Bye. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más.